Buenas noches. Yukihiko era violento. Puede que la gente se sorprenda de que le llame violento, y es que ningún hombre le pega tan poco como a Yukihiko la palabra violento. Cabello abundante, mentón anguloso, pero no demasiado protuberante. Ojazos negros, las comisuras de los labios siempre alzadas. Yukihiko jamás subía el tono de su voz. Cuando me llamaba por mi nombre, Manami, lo hacía con dulzura. Siempre sonreía. Su boca se volvía risueña en el momento en que nuestras miradas se encontraban. La suavidad de la piel bajo la barbilla, el tacto áspero cuando acariciaba aquella barba de pocos días. Se mirase por donde se mirase, Yukihiko era impecable. En la empresa, igual. Un empleado leal. Un compañero con quien podías hablar sin reservas, un colega al que querrías llevarte de copas. Yukihiko cumplía en todo. Su impecabilidad era tal que casi resultaba insulso. Pero Yukihiko era violento. No porque la primera vez que me besó fuese en la oscuridad de una sala de reuniones cerrada, tampoco porque después de esos besos impetuosos me empujase de cintura para arriba sobre la mesa de la sala y me desabrochase despacio la blusa, ni por haber acariciado con primor mi piel desnuda, inmutable ante la posibilidad de que alguien entrara en cualquier momento, ni porque a pesar de repetirle que parase, a cada vez él me contestara tranquilamente que no lo haría. Jamás dejé entrever que me gustara. Yo era la subdirectora del departamento al que pertenecía Yukihiko. La subdirectora Manami Enomoto y su empleado Yukihiko Nishino le llevaba 3 años. Había entrado en la empresa 5 años antes que él. Jamás habíamos quedado los dos a solas ni le había hecho la menor insinuación. En varias ocasiones habíamos salido juntos de la oficina por negocios. Cogíamos el tren, si era necesario el autobús. Despachábamos las citas que teníamos, volvíamos a coger el tren, si era necesario el autobús, y regresábamos. Todo se terminaba una vez entregados el informe y las cuentas. En eso consistía. Pero a mí, Yukihiko, me había gustado desde el primer momento. Siempre que lo sentía pasando por detrás de mi silla, me venía a la cabeza la expresión, mezclar lo personal y lo profesional. Mi objetivo era triunfar en mi profesión, de modo que procuraba no enamorarme dentro de la empresa. Sin embargo, Yukihiko empezó a gustarme desde el instante en que lo destinaron a mi departamento. ¿Empezó a gustarme? Una expresión tan tibia no es suficiente, debería usar palabras menos prosaicas como delirio o fervoroso. Caí en un fervoroso delirio por Yukihiko desde el momento en que lo vi. Y él lo sabía y no fingía no saberlo, pese a ser consciente de que no quería que lo supiera. Había adivinado que yo lo amaba en silencio y que de algún modo intentaba enterrar ese amor en mi interior. Pero no me dio tregua, no me permitió erradicarlo. Fue en mayo cuando me besó a oscuras en la sala de reuniones. Habían pasado 1 año y 1 mes desde que nos conocimos. Durante ese año y ese mes había estado enamorada de él y me había esforzado por anular ese sentimiento. Yukihiko siempre me miraba con indiferencia. Cuanto más intentaba anularlo, mayor era el deseo que albergaba. Ese mes de mayo, Yukihiko me hizo suya como si fuera lo más fácil del mundo, como el coleccionista que extiende las alas de una mariposa y la fija con alfileres en una caja, como quien prepara delicadamente un muestrario con un insecto ya atrapado y muerto, porque a mí ya me había atrapado, sin siquiera habernos tocado, sin siquiera habernos mirado. Si me lo hubieran dicho antes de conocerlo, me habría reído. ¿Qué tontería estás diciendo? Una no se enamora sin haber conocido suficientemente a alguien. Además, ya tengo mis años. No estoy yo para romances juveniles. Los adultos, cuando se atraen, se aproximan, notan la presencia del otro, se huelen, intercambian palabras y se tantean. Eso habría dicho entre risas, pero ahora ya no soy capaz de reírme. Es un amor estúpido, un amor semejante a una bestia herida y acurrucada, que está paralizada y no se puede mover. Yukihiko se adueñó de mí, me dejó herida de amor, como si fuera lo más fácil del mundo, sin armas arrojadizas, sin garras ni colmillos. ¿Cuánto pude haber temblado en ese momento? Un temblor que brotaba de mis entrañas, que emergía por la alegría de saberme atrapada por Yukihiko. Cuando me tocó por primera vez, con calma pero con decisión, resultó francamente violento. El rosellón contenido, la ternura de sus gestos, la suavidad de su voz, no lograron ocultar su violencia.
porque las bestias que se abaten sobre sus presas siempre son violentas. Las criaturas grandes que se abaten sobre las criaturas más pequeñas, con movimientos refinados, sin malgastar energías, cuanto más refinadas y eficientes, más violentas son. Manami. Yukihiko me llamó por mi nombre en la penumbra de la sala de reuniones. En aquella oscuridad de persianas bajadas, yo no contesté. Me impactó que Yukihiko supiera mi nombre de pila, cuando hasta entonces siempre me había llamado por mi apellido, Enomoto. Me impactó recordar que yo tenía un nombre, me impactó el hecho de que mi nombre, en boca de Yukihiko por primera vez, hubiera empezado a derretirse dulcemente. El cielo despejado que había al otro lado de la ventana atravesó mi mente. Yukihiko me tumbó sobre la mesa de la sala de reuniones. Murmuré yo. Lo repetí varias veces. Yukihiko selló mi voz con su refinada violencia. Me hizo suya por completo. Mi cuerpo, mi cabeza, mi alma, todo eso era mío, pero desde aquel día, aun siendo yo, todo mi ser le pertenecía. Desde aquel mes de mayo, 1 año y 1 mes después de haberlo conocido, a pesar de que, en realidad, es impensable que una persona pueda pertenecer a otra, y sin embargo, anhelaba ser suya. Había decidido que sería suya. Al salir de la sala, no nos encontramos a nadie en el pasillo. Yukihiko, el precavido. Mis mejillas estaban ligeramente encendidas. Él llevaba la camisa impoluta, la corbata impecable y aparentaba total serenidad. Nos separamos, yo a la izquierda, él a la derecha. Yukihiko pulsó el botón y se quedó plantado frente al ascensor. Yo abrí la puerta de acceso a las escaleras de emergencia y bajé por las escaleras metálicas. Al llegar al piso de abajo, apoyé las mejillas contra la puerta de acero. Aquella puerta gruesa y fría. Lloré un poco. Luego me toqué el pelo, comprobé que no estaba revuelto, sequé suavemente con un pañuelo la estela de lágrimas que llegaba hasta el mentón y parpadeé unas cuantas veces. Empujé la puerta de acero y me eché a caminar, pisando la moqueta beige con los zapatos de tacón. Yukihiko no estaba en la planta. Pasé por detrás del director del departamento, que tenía la vista puesta en unos documentos, y solté un suspiro de alivio. No entendía cómo era posible que estuviese respirando. Tampoco me explicaba cómo podía estar allí de pie. El cielo de mayo era claro y yo me había convertido en un ser inexplicable. Volví a mi escritorio y me llevé a la boca un caramelo de menta. Luego retomé tranquilamente mi trabajo. Una vez conocí a una antigua novia suya, Kanoko, la llamó él. Yo me enfadé. ¿Por qué la llamaba por el nombre de pila delante de mí? A un antiguo amor así, en ese tono tan amistoso. Hola, encantada. Esas fueron las palabras que salieron de mi boca, a pesar de mi enfado. Unos días antes, Yukihiko me había dicho que Kanoko le había propuesto que fuéramos a cenar los tres juntos. Al preguntarle quién era esa tal Kanoko, Yukihiko me contestó, una amiga, al mismo tiempo que me tocaba el culo. Los culos femeninos están frescos. Es un placer tocarlos, me encantan, dijo Yukihiko en un tono desenfadado. El tuyo está igual de fresco. Seguro que también sentirás placer tocándotelo, respondí yo. Y Yukihiko se rió entre dientes. Yo también me reí, pero mientras me reía estaba elucubrando, preocupada sobre la tal Kanoko. Manami, ¿qué es lo que te atrae de Yukihiko?, preguntó Kanoko. Será víbora. Mi cabreo fue a más, aunque exteriormente mi rostro, más cabreado que antes, sonreía cohibido. Yukihiko se comportaba de un modo distendido. El menú, satisfactorio. Alcohol en dosis moderadas. Una conversación inofensiva. Poco a poco fue anocheciendo. Daba la impresión de que Kanoko me miraba por encima del hombro. ¿Esta mujer es la novia de Yukihiko? Qué muermo. Apenas intentaba disimular que era así como pensaba. Yo me comporté como una adulta con 3 años más de sensatez que ellos dos. Bebí con una sonrisa en la cara y usando una lustrosa cuchara plateada, disfruté el sorbete de pera que nos sirvieron de postre. Cuando por fin nos despedimos de Kanoko, le di la espalda a Yukihiko y me eché a andar a paso ligero. ¿Qué te pasa, Manami?, me preguntó mientras me perseguía. Yo seguí caminando sin hacerle caso, con paso vigoroso como una mamut, pisando un manto de hielo. ¿Estás enfadada? Ni caso. ¿Pero por qué? Ni caso. Al final, Yukihiko se colocó delante de mí
y me detuvo abrazándome. Me forcejeé. Yukihiko se apartó de mí al momento. ¿Por qué me haces quedar con una antigua novia tuya?, le grité, y Yukihiko abrió un poco la boca. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo no iba a darme cuenta? ¿Pero por qué? Lo raro sería que no me diera cuenta. ¿En serio? Lerdo. No tienes ni una pizca de delicadeza. No tengo delicadeza. Eres como un niño pequeño. Un niño pequeño. Yukihiko repetía todo lo que yo decía con una sincera expresión de asombro. Poco a poco me fui quedando sin fuerzas. Me agaché y empecé a sollozar. Después de llorar un rato, Yukihiko me levantó el mentón y me besó. 2, 3 veces, besos suaves, como ondulaciones en el mar. Yo seguí sollozando, apoyado en él. Lo siento, me dijo Yukihiko. Yo asentí con la cabeza sin parar de llorar. Lo siento, volvió a decirme. Me agarré a él. Ahora parezco la típica chica mona, pensé, y me aferré a él. Odiaba a las chicas monas. No quería ser una chica mona. A partir de entonces se acabaría lo de llamar por teléfono a Yukihiko por iniciativa propia. Tomé esa decisión al darme cuenta de que me había convertido en una chica mona. Dado que me había convertido en una chica mona, necesitaba marcarme a mí misma unos límites. Calladamente decidí que eso es lo que haría. Fue entonces cuando Yukihiko se enamoró de mí. Aunque hubiésemos empezado a vernos a solas y yo me quedara a dormir en su casa, jamás dejaba que él se quedara en mi piso por el mismo motivo por el que había dejado de llamarlo por teléfono. Él no me quería en realidad. Lo intuía de algún modo. Yukihiko estaba simple y llanamente en la luna. Tan llanamente que si una no se fijaba bien, era imposible saber si estaba o no en la luna. Era como el autómata de un reloj. ¿En qué barrio fue? Debió de ser la vez que fuimos al cine. Era primavera y yo llevaba la chaqueta de manga larga colgada del brazo. Desde la ventana del tren al que me había subido para acudir al lugar de la cita, se veían las flores amarillas del nabo silvestre y otras flores púrpuras que crecían en abundancia a la orilla de la vía, uno al lado del otro. Yukihiko y yo caminábamos hasta la sala de cine. El asfalto caliente se mecía. Era mediodía. La persona que caminaba delante de nosotros se detuvo de pronto y miró al cielo. Una pareja que avanzaba en diagonal con respecto a nosotros también miró en aquella dirección. Yukihiko y yo nos detuvimos. Una nube flotaba en lo alto. Ahí arriba no hay nada, dije yo, pero Yukihiko señaló la azotea de los grandes almacenes frente a nosotros. Es ahí. En la dirección hacia la que apuntaba había un reloj de autómatas. Varias figuras empezaron a salir y entrar. Sonó una melodía divertida y un tanto melancólica. Se oyeron unos carrillones. Todos los viandantes se habían parado a mirar. Si fuera posible, me gustaría hacer la figura de la rana, dije. Cuando el reloj terminó de sonar y la gente que lo estaba viendo reemprendió su camino, Yukihiko y yo nos quedamos quietos, de la mano. La figura de la rana había aparecido por la zona de la esfera donde estaba marcado el número 4. Tras salir, se quedó inmóvil un rato y luego dio lentamente una vuelta sobre sí misma, como si hiciera la voltereta. Inmediatamente después, se retiró al interior. ¿Por qué la rana cuando podría ser la princesa, el príncipe o cualquier otra figura?, me preguntó Yukihiko. No lo sé, pero me siento una rana. Ya. Ese ya fue su única respuesta. A continuación, vimos una película. Una con drama, acción y final feliz, como le gustan a Yukihiko. Tomamos un té, dimos un paseo y al anochecer cenamos curry. Él dice que podría comer curry para desayunar, almorzar y cenar durante varios días seguidos. Nos tomamos una cerveza y entre tanto él estuvo reflexionando todo el rato. La pregunta que te hice antes no estaba bien planteada, dijo de repente. Habíamos terminado de comer el curry y acabamos de pedir pollo picante, una ensalada de huevo y cerveza. Yo no te quería preguntar por qué la rana, sino por qué un autómata. Lo cierto es que me da igual que sea una rana, una princesa o un príncipe. No supe qué contestarle. Me había olvidado de por qué había dicho que quería hacer la figura de la rana. Pero Yukihiko me miraba tan serio que intenté hacer memoria a toda costa. Pues es que los autómatas por lo general están quietos en un lugar oscuro. Empecé a explicar al fin. Sí, asintió dócilmente Yukihiko. Por otra parte, solo salen una vez cada hora, ¿no? Sí.
Y cuando salen, están alegres. Se ponen a bailar y a cantar, ¿no? Sí. Y al final vuelven a ese lugar oscuro, ¿no? Sí. Repiten eternamente lo mismo hasta que se estropean, ¿no? Sí, respondió Yukihiko con el ceño un poco fruncido. Cogió un trozo del pollo picante que acababan de traernos y lo mordió. Fin. Sí, dijo Yukihiko. Luego estuvo un rato masticando el pollo en silencio. A continuación se comió prácticamente todo el huevo que había en la ensalada. A Yukihiko le gustaba el huevo en todas sus variantes. Cocido, revuelto, en tortilla japonesa, en tortilla francesa, frito, crudo. Apuró de un trago la poca cerveza que le quedaba, se puso colorado y frunciendo el ceño dijo, ¿será posible? Ahora Yukihiko se había enamorado de mí. Me di cuenta al instante, lo vi claro. ¿Qué es lo que será posible?, le pregunté, pero Yukihiko no respondió. No fue capaz de contestar. Yukihiko, el que nunca se había enamorado de verdad de una chica. Yukihiko el miedoso. Sí. Yukihiko era un aprensivo. Pese a que trataba a las mujeres con tanto refinamiento, pese a que podía llegar a ser tan violento, a pesar de todo ello, Yukihiko tenía miedo. ¿A qué? Quizá a todo lo que tuviera que ver con la palabra para siempre, quizá a lo que desprendía ese tenue olor que hay en el cálido aliento de las personas, quizá a las cosas húmedas y fragantes que nos dan el cielo, el agua que corre y la tierra. Yukihiko tenía miedo de esas cosas y de las mujeres vinculadas a esas cosas, y por eso nunca se enamoraba de ellas. No quiero decir que lo hubiera intentado y no hubiese sido capaz, sino que de forma natural ese sentimiento estaba fuera de su alcance, carecía de él. Pero ahora se había enamorado de mí. Vámonos, dijo tranquilamente. Acto seguido se puso de pie, dejando como estaba el plato de pollo picante, del que habían sobrado 2 trozos, y los restos de ensalada de lechuga, champiñones, rúcula y nueces. Pagó la cuenta en la barra, me acompañó hasta la estación más cercana y se marchó andando, rumbo a la noche, hacia las calles nocturnas, hacia aquel aire sólido que no intentaba acogerlo en su seno, ese aire duro, muy duro, donde más a gusto solía sentirse. ¿Durante cuánto tiempo sintió Yukihiko esa inclinación hacia mí? No sé qué hacer cuando tú no estás, Manami, me decía. No parecía precisamente feliz. El gesto de turbación era sincero. Yo siempre estaré a tu lado, respondía yo. Eso es imposible. Físicamente, claro que es imposible. ¿No vas a envejecer? ¿Cómo no voy a envejecer? ¿No vas a adelgazar y engordar? Seguro que engordaré de aquí a 10 años. ¿Me aceptarás siempre en todo momento? No soy la Virgen María ni nadie por el estilo. ¿Querrás hacer el amor conmigo siempre? Depende del momento. Con depende del momento, ¿quieres decir que no podremos hacerlo siempre? Es que, dependiendo del momento, pueden pasar muchas cosas. ¿Te hartarás de mí? ¿Quién sabe? ¿Me hartaré yo de ti? Eres un pelma, le decía, y le tiraba un cojín, o lo empujaba, o le servía té. Yukihiko se volvió un verdadero pelma, a veces en la época en que se sintió inclinado hacia mí. ¿Será que te amo, Manami?, solía preguntarme. Júzgalo por ti mismo. Cuando intento juzgarlo por mí mismo, me entra miedo. En Yukihiko siempre había un punto de torpeza. Eso pese a lo desenfadado que resultaba su comportamiento, sus palabras, sus actos. Era desenfadado, impecable, fantástico, y sin embargo, dentro de su cuerpo había ese punto de torpeza. Yo soy torpe por naturaleza. Yukihiko dejó escapar un suspiro. ¿Por naturaleza? Sí, por naturaleza. Creo que una parte de mi cerebro o una parte de mi riñón o hígado es artificial. ¿En serio?, le pregunté y él asintió con la cabeza. En casa, mi padre, mi madre, mi hermana, todos me mimaban, incluso en exceso. Seguro que les daba pena porque soy un ser artificial, dijo Yukihiko en tono serio. ¿Qué tiene de malo ser artificial?, murmuré mientras le acariciaba el pelo. Yukihiko sacudió de la cabeza. No es bueno. ¿Qué más da? A mí me encanta que seas artificial. No, no es bueno. ¿Por qué? Porque al ser artificial, un día dejarás de gustarme. ¿Ah, sí? Sí. Al final, los seres artificiales nunca se mezclan con personas de verdad. No estoy segura, pero creo que le contesté que no dijes esas cosas. Aunque tú no me quieras, me basta con quererte. Creo que eso fue lo que le dije después. Yukihiko esbozó un gesto de desesperanza.
Siento asco de mí mismo por hacerte decir esas cosas, dijo, y me abrazó. Das asco, sí, pensé, y yo también lo doy. Nos abrazamos con ternura, como el agua, pero sin convertirnos en agua. Estábamos inquietos, estábamos extasiados, estábamos desesperados. Éramos ligeros, empezábamos a amarnos, pero fracasábamos en el intento y nos quedábamos a las puertas del amor. Luego Yukihiko se hartó de mí. Me duele tener que usar esa palabra, pero no hay otra que encaje mejor. Yukihiko se hartó de mí. Me gustan los buñuelos rellenos de anco. En el momento en que Yukihiko dijo eso, lo supe. A mí no me hacen demasiado gracia, contesté. Yukihiko estaba leyendo una revista apoyado contra el cabecero de la cama. Yo me había sentado en la alfombra y veía una película de sesión nocturna, sin prestar demasiada atención. Era una película triste, en blanco y negro, de este tipo de películas que Yukihiko no le gustaban demasiado. Una película de la que Yukihiko habría dicho: a esta película le falta baile y acción. De pronto, Yukihiko había vuelto a ser desenfadado. Estaba simple y llanamente en la luna, como de costumbre. Se había hartado de mí. ¿Y qué te parece el melón pan? Me resulta un poco triste. Mientras respondía, me soné la nariz. Me habían caído un par de lágrimas. Me di cuenta de que Yukihiko ya no sentía esa inclinación hacia mí. Y entré en pánico. Pero a lo mejor todavía estaba a tiempo. No era momento de echarse a llorar. Quizá todavía estuviera a tiempo. ¿A tiempo? ¿Pero a tiempo de qué? Manami, dijo Yukihiko. Su tono era calmado. No me apetecía escuchar lo que tenía que decirme. Manami, quiero dejarlo. Manami, este domingo no voy a poder quedar. Manami, he perdido el interés por ti. Quería taparme los oídos, pero me limité a volverme lentamente hacia él y sonreír. ¿Qué? ¿Qué me dices del pan de curry? ¿A que no es triste? Tienes razón, contesté con una sonrisa a los labios. Aquellos bollos de pan con sabor a curry que tanto le gustaban a Yukihiko. Me ha adorado Yukihiko. Ese Yukihiko a quien no había dejado de gustar. Él todavía no sabía que se había hartado de mí. Pues no voy a ser yo quien se lo diga, pensé. A lo mejor solo es una impresión mía. Hay un resquicio de esperanza. ¿Por qué lloras?, me preguntó, sin darme cuenta. Por despiste me había echado a llorar abiertamente. Por la película que es triste. No sé qué necesidad hay de ver películas tristes, dijo Yukihiko con despreocupación y volvió a sus lecturas. Yo me soné una vez más la nariz. Después ya no volví a llorar. Cuando miré a Yukihiko, se había quedado dormido. La revista abierta descansaba sobre su pecho. Despiértate, Yukihiko. Aún no te has tomado los comprimidos de vitamina B1, vitamina C. Yukihiko creía que los suplementos específicos eran más eficaces que los comprimidos multivitamínicos. Y el extracto de Jingo, que siempre te tomas antes de dormir. Cuando la sacudí, Yukihiko refunfuñó. Le toqué el brazo. Estaba mucho más musculado de lo que parecía a simple vista. Mientras le tocaba el brazo, dije para mis adentros: pobre Yukihiko. Por algún motivo no sentí pena por mí misma, solo por Yukihiko. Y eso que él estaba a punto de abandonarme, a punto de marcharse de mi lado. Me preocupaba qué sería de él cuando me abandonase, cuando se marchase de mi lado. Pura pena y tristeza. Por más que intentara despertarlo, Yukihiko no abría los ojos, así que me tomé el extracto de Jingo y un comprimido multivitamínico. Yo creo que los multivitamínicos también son eficaces. Apagué la luz y me colé a su lado. Tras darle un beso en la frente, cerré los ojos. ¿Por qué cambia la gente?, dijo Yukihiko. Afuera llovía, el tiempo ideal. Ahí viene, me dije, y solté un suspiro. Inmediatamente después, un curioso espíritu combativo brotó de mi interior. Un espíritu combativo o quizá una sensación de plenitud. Será porque cambiar es humano, dije yo. Y Yukihiko respondió con un resoplido de nariz. Manami, eso es demasiado obvio. Natural. Soy una soltera de 33 años, jefa de un tipo que se comporta como si todo fuera obvio. Es cierto, ya habían pasado 3 años desde que conocí a Yukihiko. Me sorprendí. No sabría decir si 3 años eran mucho o poco tiempo. Yukihiko se quedó mirando la lluvia. Las gotas eran gruesas, gotas típicas de principios de primavera. Yo te quiero, Manami, dijo. Pero vas a dejarme, ¿verdad?
Yukihiko me lanzó una mirada penetrante. Sus pómulos estaban tensos. Parecía que no había previsto esa respuesta. «Me vas a dejar, ¿verdad?», repetí yo. «Manami». Yukihiko estaba visiblemente sorprendido. Yo me sorprendí aún más de verlo así. «¿Qué es lo que tanto te asombra?». «Es que acabo de decir que te quiero». «Pero has perdido el interés por mí». «Claro que no». «Claro que sí». Yukihiko se había puesto pálido. Me había tomado por tonta, siempre, a pesar de que yo nunca lo había tomado por tonto. Pero ¿cómo pueden amarse dos personas sin tomarse por tontas? ¿Acaso el amor no surge porque las personas son indulgentes con las demás? ¿Tienen descuidos? ¿Se miran ligeramente por encima del hombro? Yo jamás fui capaz de tomarlo por tonto. Y eso que él sí lo hacía conmigo. «Manami», me llamó Yukihiko con voz lastimera. «¿Por qué dices esas cosas, Manami?». Él ya se había dado cuenta de que yo había percibido su desenfadada indiferencia. Ya no había marcha atrás, ya no estaba a tiempo de nada. Yo misma estaba conduciendo a Yukihiko hacia un punto sin resquicios de esperanza. La lluvia se intensificó, desde luego era el tiempo ideal. Me marché sola de su piso. Cerré con cuidado la puerta. Yukihiko me siguió hasta la entrada, como un perro fiel, sin una pizca de aquella violencia que había ejercido contra mí al principio, como si fuese yo quien la abandonara. «Adiós», le dije, pero no contestó. «¿Por qué?», dijo Yukihiko. Entonces fui yo quien se calló. Acto seguido salí a la lluvia. Mientras caminaba bajo el chaparrón, aquella extraña sensación de plenitud permanecía todavía en mi cuerpo. Llovía de tal forma que tenía que sujetar el paraguas formando un ángulo agudo. Avancé a grandes pasos, contenta de haber dejado de pertenecerle. Así fue el desenlace de nuestra historia. Durante una temporada, Yukihiko me llamó por teléfono todos los días. Yo, obviamente, jamás lo llamé. Estaba decidida y lo cumplí hasta el final. A cada vez, él me preguntaba cómo había adivinado que ya no me amaba. Yo le respondía que, para empezar, nunca me había amado. «Pues tú tampoco», dijo él. «Tal vez», contesté yo, aunque no era cierto. La culpa había sido suya por no querer que lo amara. Él, que estaba emperrado en que no lo quisiera. Yo, que siempre intentaba comprender a mi pareja, era una mala combinación. Durante algún tiempo puse toda mi atención en evitar quedarme a solas con él. Al cabo de unos meses, Yukihiko se trasladó a otra planta de la oficina. Poco después lo nombraron asesor del director del departamento, un puesto ligeramente superior al de la subdirectora. Aquella noche le propuse celebrarlo. Me dijo que ya iba siendo hora de retomar el contacto. La cosa ya se había enfriado. ¿Enfriado? «Porque no consigo amar a ninguna mujer», dijo Yukihiko, acodado en la barra. Estábamos sentados en los taburetes de un pequeño bar. «¿Por qué será?», contesté tranquilamente mientras daba un sorbo a mi gin tonic. «¿Será culpa mía porque soy un desgraciado? Me alegro de que al menos ahora seas capaz de verlo de ese modo. No te rías de mí, Manami». Yukihiko expulsó una bocanada de humo. Desde que lo había dejado conmigo, había empezado a fumar. Estaba bueno el sushi. Es un poco caro. Aquí invito yo. Yukihiko apagó el cigarrillo. Después de algún tiempo sin vernos, ahora lo notaba algo más maduro. Sigue gustándome, pensé en ese instante. Me arrepentí profundamente de haberlo dejado escapar, pero sabía que verlo de ese modo, pensando que lo había dejado escapar o que había puesto fin a lo nuestro, era una equivocación. Sencillamente aquella historia se había terminado. «¿No te apetece venir a mi casa?». En el momento en que Yukihiko me hizo esa proposición, asentí sin dudar un segundo. No porque me hiciera especial ilusión, al contrario, acepté porque me daba lo mismo. «No supone ningún problema, ¿no?», confirmé conmigo misma. Ya no volverán a ocurrirse disparates como eso de querer ser suya. «Sí», contestó la otra yo en mi interior. «Ya he estado todo lo triste que una puede estar. He recapacitado todo cuanto podía». Yukihiko me agarró de la mano con el mismo desenfado de siempre. Mientras acercaba su cara a mi pecho me dijo: «Qué bien hueles». El piso de Yukihiko apenas había cambiado. Como si fuera lo más natural del mundo, me desnudó. Siempre le molestaba que lo hiciera yo misma. Y siguiendo un orden riguroso, hicimos el amor. Lo disfruté bastante, supongo que él también. Al acabar, cuando quise ponerme la ropa interior, Yukihiko me agarró del brazo. «Puedes quedarte».
Mañana tengo que madrugar. Manami, cásate conmigo, idiota. Le dije que no me vacilara y me abroché el sujetador. Repasé mentalmente la agenda del día siguiente. Se oyó un ruido raro, un ruido como el que hace una radio que no está bien sintonizada. Yukihiko estaba farfullando algo. ¿Qué problema habrá conmigo?, murmuraba. Era la primera vez que le veía semejante cara. Era una expresión que nunca había visto en él, distinta de la refinada violencia del inicio y de la inquietud de la época en la que se sintió inclinado hacia mí. ¿Cómo que qué problema? Le devolví lentamente la pregunta mientras me abotonaba la blusa. Yo quería seguir queriéndote para siempre. Terminé de abrocharme todos los botones de la blusa y acerqué las medias a mis pies. Pretendía estar contigo el resto de mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Subí con calma la cremallera de la falda. Porque soy incapaz de amar. Porque eres como eres, pensé en decirle, pero me refrené. Me daba pena, como el día en que los observé mientras dormía. Pobre Yukihiko, pero era culpa suya, yo no tenía nada que ver. Algún día encontrarás a alguien a quien consigas querer, le dije amablemente y me metí los brazos en la chaqueta. Pero si en realidad no tienes ganas de amar a nadie, pensé. Manami, me llamó en voz baja. ¿Qué?, contesté. Miré el reloj de pulsera con un gesto exagerado, aposta. Buenas noches, Manami, dijo Yukihiko con la cabeza agacha. Buenas noches, Yukihiko, dije yo, también mirándolo a la cara. Cerré la puerta del piso y caminé hacia el exterior. El aire de junio se coló en mi nariz con su olor a hierba. Pobre Yukihiko, murmuré. Pobre yo, pensé en decir a continuación, pero no lo hice. Yo no había nada de mí misma por lo que sentir pena. En vez de eso, pedí que Yukihiko encontrara la felicidad. Como no tenía la costumbre de desear la felicidad de los demás, no sabía cómo hacerlo, pero recordé una fórmula que aparecía en un cuento que había leído de pequeña. Primero metí la mano izquierda en el bolsillo derecho y dije, que Yukihiko sea feliz. Luego metí la derecha en el izquierdo y repetí, que Yukihiko sea feliz. En eso consistió el rito. Buenas noches, mi pobre Yukihiko, susurré mirando hacia su casa. Una vez terminado el rito, la brisa nocturna de junio me envolvió con ternura. Buenas noches, Manami, me pareció oír la voz de Yukihiko, pero sabía que era tan solo una impresión. Lentamente comencé a caminar.